Dobar dan, Mirko. Dobar dan, Dani Rulet, desde Nacontroli. Estamos, programa Broj 42. 42 Tiegana. 40 semanas, más o menos, un poquito más. Tal vez un poquito más. Estamos cerca. Silvio, Mirko, como siempre, estamos brindando para todos los argentinos y croatas desde el Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo. Bueno, presentado por el Centro Cultural Argentino de San Telmo, desde casa. Así que estamos acá, Ostan y Doma, nos quedamos en casa. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy, Mirko? Se acercan las elecciones. Sí, hay elecciones. ¿Votaremos? Sí, ¿se están preparando? Estamos en problemas. Yo creo que, no sé, estos días van a decir qué va a pasar con la cuarentena, si se va a endurecer, si... Por ahora no hay noticias en contra. Por ahora votamos el 4 y 5 de julio. Nosotros lo Sí, estamos nosotros que estamos en Buenos Aires, no así los que están en Paraguay, Uruguay, les va a costar un poquito más. Estábamos hablando con Javier Santich ayer de Rosario. Quería venir a votar. Pero tiene un problema. Tiene que comerse 15 días de cuarentena cuando vuelva. O sea, él puede venir a votar. Pero cuando vuelva a Santa Fe, 15 días encerrado. Y eso hasta hoy. No sabemos a partir de la semana que viene si puede llegar a venir a Buenos Aires. Claro. Si no se envejece. Pero en realidad no se sabe qué va a pasar. Bueno, ya la semana pasada hablamos mucho de la cuarentena, de la pandemia y de todo eso. Sí, hablemos mejor, por lo menos, de lo que pasa en Croacia con el tema. Se han oficializado las listas, ya están todos los candidatos, ya están todos en campaña. Sí, pensé que iba a hablar de la cuarentena en Croacia. Va a entrar. Eso viene después. Usted hable de las elecciones, que después vamos a hablar de la cuarentena en Croacia. Va a ver que... Se contagiaron todos. Tengo noticias frescas del día. ¿Sí? Bueno, capaz que yo no, porque yo no leí los diarios de hoy. Bueno, tenemos las campañas. Las campañas están en todos lados las campañas. Uno prende la tele, abre el diario y son declaraciones de uno, de otro. Y hay algunas cosas bastante interesantes. El actual premier, ¿sí? Andrei Plenković, da declaraciones, dice cosas, qué sé yo. Entonces le preguntaron, a ver, ¿qué onda? Usted para formar gobierno difícil, según lo que dicen las encuestas, difícil que pueda formar gobierno con la cantidad de votos que saque. Va a tener que aliar con alguien. Y entonces dijo que no puede, que no hay chance de que haga alianza con el Domovinski Pokret, con Skoro, ni con el Most. Bueno, dejó el camino abierto al único que está, al otro que está. Clarísimo, clarísimo, se caen las máscaras, señores. Se caen las máscaras. Claro, tal cual lo que venimos diciendo. Lo que venimos diciendo, el murciélago con las dos alas es eso. Así que bueno. Después vamos a la parte que nos toca, a la circunscripción 11, que es la diáspora. Hay 11 listas oficializadas, aprobadas, selladas y todo eso. Y
de las cuales hay gente conocida, gente amiga, en algunas de ellas, y, y como que se... Gente que hemos entrevistado, ¿Qué? gente de podcast, Gente que hemos entrevistado, claro. Da suerte. sí. Este programa da suerte. Ah, sí, por ejemplo, en la lista ¿cómo se llama? Hay una lista, el número 8 es Moya Goljena Hrvatska, que la encabeza Ruja Studer, perdón, que es una mujer que tiene un portal de noticias que muchas veces la criticaron, pero yo no sé si es para criticar, está bien lo que hace. Ella da buenas noticias, ¿sí? Entonces, salió una nueva disposición para facilitarle el cobro de jubilación a los croatas que viven en, no sé, esas cosas ella siempre las publica. Pero me consta que las malas noticias las pelea en persona. O sea que si hay un ministerio que hace problemas, o sea, había un problema grave, por ejemplo, con eso de la doble imposición impositiva eh, a los jubilados que se jubilaron en Suiza y volvían a Croacia, ¿no? Entonces le cobraban el impuesto en Suiza y también le cobraban un impuesto en Croacia. Y ella fue a patear puertas a los ministerios, pero no lo publicó en su portal, ¿sí? Entonces tiene una actitud interesante y bueno, es consejera en el Consejo para los Croatas fuera de Croacia. En esa misma lista está Josip Krgetić, que lo entrevistamos hace poco hablando de economía, y, y está Zdenko Tepli de Perú, que también lo entrevistamos, tuvimos una charla muy linda con él. Y otra persona conocida es Hugo Estigarribia Villasanti, el croata paraguayo, que está también en esa lista, que es bastante auténticamente de la diáspora, porque en general las listas de la circunscripción 11, que sería diáspora, eh, integra mucha gente de Croacia y mucha gente de Bosnia y Herzegovina. Cuando en realidad Bosnia y Herzegovina no corresponde, no corresponde ni siquiera a ser tratado como diáspora. Los croatas que viven ahí estuvieron siempre ahí, no se fueron de Croacia y se establecieron en Bosnia y Herzegovina, así que eso tendría que tener un estatus diferente, tendrían que tener su, su lista aparte, incluso. Eh, porque es un estatus más parecido a los croatas que están en Eslovenia, o lo de Molise en Italia, o lo de Gradišć en Austria, que están hace siglos viviendo en esos lugares. Más vale fueron, por eso digo, más vale fueron de Bosnia a Croacia, no al revés. Claro, o sea que sí, lo pusieron en ese paquete, pero no correspondería. Después, ya habíamos hablado de la lista número 10. La lista número 10 la encabeza el general Jelko Glasnovich. Está apoyada por el Domovinski Pokret de Miroslav Škoro, que no presenta lista en la diáspora porque apoya a la lista independiente de, de Jelko Glasnovich. En esa lista hay varios, o sea, lástima que ahí tenemos un solo voto preferencial, porque está Ina Vukic, está Tomislav Sunic, está Marko Juric, está Srećko Telar, Elisabeta Majarević, mucha gente que se merecería realmente estar en el Sabor y nos haría quedar muy bien. Es gente que tiene, digamos, los fundamentos nacionales muy bien puestos y, y además no se callan nada, ¿sí? Entonces, es una pena que tengamos solamente tres diputados en, en la posibilidad de tener tres diputados por la diáspora. ¿Cuál otra? En el MOST hay un muchacho que estuvo acá en la Argentina. Vamos a ver si podemos comunicarnos con él. Habla español, así que digamos que el MOST en la diáspora difícil que pueda perforar el 5%, porque normalmente el JDC
sacaba la mayoría de tres de los tres, hasta la interrupción del general Glasnovich, que fue la primera vez, por ejemplo, que el HDZ pierde en la Argentina. En la elección parlamentaria donde se elige a Jelko Glasnovich, en la Argentina saca el 53% contra el 35% del HDZ. Así que fue una diferencia importante. Yo creo que se va a repetir, por más que el HDZ haya puesto de candidata en primer lugar a Zdravka Bušić. Ya hablamos la semana pasada sobre Zdravka, todo bien, pero últimamente me parece que se ha extraviado un poquito el camino, pero bueno, su gran mérito es ser la hermana de Zvonko Bušić, que es un mártir, digamos, del nacionalismo croata. En esa misma lista está Vinko Savio, en la lista del HDZ, o sea, en la lista oficialista, está Vinko Savio, que es el presidente del Congreso Mundial Croata, Hrvatski Svjetski Kongres, que no sé, o sea, se lo voy a preguntar, o sea, da para preguntárselo, porque yo creo que no correspondería que un miembro directivo, o sea, el presidente del Congreso Mundial Croata, vaya en una lista partidaria. ¿Sí? Si él hubiera armado una lista independiente, bueno, todavía estaría bien, pero que vaya en una lista partidaria, y no digo que sea solamente por el HDZ, porque si hubiera ido en la de SDP le estaría diciendo exactamente lo mismo. Creo que no está bien. No sé, él está tomando partido cuando la organización tiene que ser totalmente abierta y cubrir todo el aspecto político para, o sea, no puede comprometer la organización yendo para hacer un partido. Y bueno, lo repito, no lo digo porque es el HDZ, sino lo diría si fuera candidato por cualquier partido. Otra cosa, si él renuncia a la presidencia del Congreso, bueno, como persona puede presentarse en cualquiera, si él le parece que es constructivo participar en la vida política. Pero digamos que así, como que arrastra a la organización que quizás no todos comparten la ideología o la fin partidaria. Esos son los a grandes rasgos de los 11. Después hay partidos chicos, hay otros que no juntan votos en ningún lado del mundo, pero bueno, presentan la lista como para presentarse en las 11 circunscripciones y no sé cómo es eso en Croacia, si acá uno pierde el estatus de, ¿cómo se llama?, la personería electoral por no presentarse en algunas circunscripciones, pero bueno, cumplen con presentarse. Lo que sí, bueno, no, sí, todos se presentan candidatos. Este domingo va a haber un debate entre los tres principales candidatos, que en realidad, no, entre los 1, 2, 3, 4 principales candidatos va a estar Zdravka Bušić, está Jelko Glasnovich, está Ruja Studer y el muchacho este Raguš del Most. Ellos van a hacer un debate en la televisión y lo van a transmitir directo por Facebook. Vamos a poner después el enlace para que el que quiera verlo. Va a ser el domingo, 6:30 de la tarde por hora croata, o sea, 1:30 del mediodía, hora argentina, así. Terminando de comer, el debate, el que entienda croata va a poder seguir a ver qué dicen los principales candidatos. Eso es lo que tengo de las elecciones. Creo que fui largo. No, se entendió perfectamente y está bien. Todas las listas de los candidatos que interesan a la diáspora, justamente, lo que hay que votar el 5 de julio. 4 y 5, son 2 días que se vota acá, por suerte. ¿Hasta qué día está abierta la inscripción o tiempo para inscribirse en la embajada para ir a votar? Estos días termina la inscripción, pero generalmente, o sea, es hasta el día anterior, o sea, no le van a rechazar una solicitud de inscripción por más que llegue el día anterior. Lo que sí, repito, la sugerencia,
inscríbanse antes, ahórrense trabajo, ahórrense la espera, y ahórrenle la espera a los que vienen atrás suyo, en la cola, ¿no? Así que va a ser más ágil si si nos inscribimos todos antes. Tal cual. Bueno, hoy tengo le dije que tenía noticias frescas del día de hoy. Sí, Creo que ya iba a hablar porque ya del domingo que están dando, sábado, domingo, sí, desde el domingo que está dando lugar en todas las redes y en todo, hasta en la televisión argentina, ha sido este caso porque están de tanta repercusión mundial. Hoy dio positivo de coronavirus Novak Djokovic, o Djokovic, como dirían en croata. Novak y su mujer también. Resulta que se hizo un torneo que dicen que estuvo organizado justamente por él mismo, pero bueno, tengo entendido que también estuvo entre él y Goran Ivanisevic, el croata que fue el número uno como es, del ATP mundial. Bueno, se llevó a cabo, como bien decía, el Adria Tour, que no es un torneo de tenis, sino que más vale torneo de exhibición, donde juegan varios jugadores profesionales conocidos, tanto croatas, serbios, algunos invitados de otros países, y por ejemplo, Eslovenia, y por ejemplo Montenegro no quiso participar, porque se hace una ronda en cada una de una ciudad cada uno de los países participantes. Por ejemplo, en este caso todo lo que motivó todos estos comentarios, porque justamente sucedió en Zadar. Pero ya iban a jugar a Belgrado, se jugó creo que en Eslovenia iban a jugar o jugaron, y por ejemplo Montenegro no quiso porque si bien se hacía en una ciudad de Montenegro, tenían que venir de Serbia, y Serbia tiene muchos contagiados de coronavirus, y Montenegro no le abrió las fronteras. Bueno, esa es una noticia de color. Pero el domingo se jugaba la final entre Novak Djokovic y Andrei Rublev, el ruso, y se suspendió justamente porque uno de los jugadores invitados, Grigor Dimitrov, el búlgaro, dio positivo en el coronavirus. Con lo cual se desató toda una polémica porque dijeron todos los que estuvieron en contacto con él. Pero empezaron a ver test de pruebas a cada uno que sea. Pero aparte de ser este torneo de tenis, porque lo que veníamos diciendo, que por qué no abren ciertas actividades, cuando el tenis es una de las actividades que tendría que tener menos contactos, acá ¿qué pasó? Primero que no se tomaron ninguna de las medidas de higiene como para contrarrestar el contagio. Croacia habíamos dicho que había tenido pocos casos, había abierto las fronteras, andaban libremente, lo habíamos dicho. ¿Se acuerda el programa pasado cuando habíamos entrevistado a Andrea, que andaba en la calle sin barbijos y a toda la gente y se iba a los bares, iban a tomar su café, el Cafich? Y bueno, ¿qué pasó? Se hizo estos torneos, toda la gente entró, no es que se hizo sin público, sino que estaba toda la gente. No obstante ello, ¿qué hizo? Novak Djokovic y algunos más, que estaban de ellos, de chico también Borna Choric, que también dio positivo al día siguiente, se fueron de fiesta. Fueron a una discoteca, estuvieron bailando, estuvieron festejando. Bueno, resultado, hoy no se quiso hacer el test de prueba en Croacia, había vuelto a Serbia, se lo hizo, bueno, dio positivo él y su mujer. O sea, la parte buena es que abrieron los boliches para bailar, pero lo malo es que se contagiaron todos. Pero ¿qué pasó? Que esto no es. En Serbia hay muchos más contagios hubo que en Croacia. Pero ahora todo esto reavivó todo digamos, el miedo al contagio, el miedo a esta pandemia,
y reavivó en todo el circuito tenístico, porque ya estaban programadas las fechas que iban en Estados Unidos, en Sí, torneos de Cincinnati, en Washington, se iban a empezar a jugar, se jugaba el abierto de Estados Unidos y había fecha después para jugar el abierto de Roland Garros, y lo están reviendo ahora por este tema. Incluso en Croacia están viendo que no se expandan estos contagios. Porque si se llega, ya hay contagios, pero no tanto como para decir, bueno, entrar en una cuarentena. O volver, digamos, para atrás con el uso del barbijo, la distancia. Aparte, bueno, ya sabemos que lo que habíamos dicho otras veces, el turismo está abierto, están viniendo, si bien hay mucho control en la frontera, pero bueno, hay mucha gente que ya está de vacaciones en Croacia. claro, lo que, Pero bueno, sí. fue bastante polémico. Pero yo iba a decir esto, nosotros, yo me incluyo, nos confundimos. Cuando dicen, bueno, se abren las fronteras, se abren los bares, y de repente se abren todo, o sea, vamos a tomar mate juntos. Y Sí, no debería ser así, tendría que ser, bueno, se abren las actividades, pero ojo, o sea, el virus sigue estando, o sea, no desapareció. No hay casos, mantengámonos sin casos. Yo no sé si sí. yo estoy llevando el virus en la mano y se lo paso a otro, entonces eh, tengamos cuidado, tengamos cuidado. En imágenes mostraban, por ejemplo, el otro día en París, todos los cafés estaban llenos, como si fuera un día normal, como era antes, todos los cafés llenos, los chicos bebiendo, la salida, todo así. Mirko, hoy hubo 23 muertos en Francia. Claro. Es una cifra oficial por el Sí, sí, corona. O yo le sea, digo, es como dice usted, no desapareció. claro, pero no relajemos del todo. Está bien que se vuelvan a hacer las actividades, pero yo lo mismo veo en Barcelona, lo mismo. Los barcitos, Claro, una mesita que es así chiquitita, 5 personas sentadas alrededor de la mesa. sí, es así. Ponete, mantener un espacio, cuídate. O sea, cuídate vos, No, cuidá a los tuyos, porque vos podés transmitirlo sin contagiarte. no se cuidan más. Si bien abrieron todas las fronteras, como decías, eh, porque hay menos contagios, ya no hay tantos muertos, no crece, está en un decrecimiento por el clima, por la época, no desapareció. Y bueno, si se evitan tanto, se cuida, mejor dicho, el distanciamiento, algunas medidas, yo creo que va a evitar que haya otros contagios. No sé si va a desaparecer, porque hasta que no haya una vacuna dicen que no va a desaparecer. Pero bueno, es todo un tema. Ya nosotros en Argentina tenemos un tema bastante embromado, porque se está discutiendo todos los días el tema de la cuarentena, fase 1, fase 3, volvemos, salimos, manifestamos. Si alguien quiere escuchar lo que pensamos sobre el tema de la cuarentena, ponga el programa 41 y escúchelo de vuelta. No cambiamos de una semana a otra. No, Che, Alberto, ayer fue feriado en Croacia, ¿no? yo le quería decir, usted métele dedo en la llaga, yo le quería decir que el próximo jueves 25 de junio es un día muy caro a Croacia, porque bueno, está la declaración de la independencia, nada más ni menos. Pero ese día es como que lo trasladaron la conmemoración, digamos, el festejo, al 30 de mayo, que estuvimos hablando, que es el día de la Sí, estadidad, oh, esa palabra que nunca la sí, terminó de entender, sí. como que, bueno, el día que se constituye el primer parlamento, que me parece bien que esté el 30 de mayo como un día feriado, pero el 25 de junio no está feriado. El Y 8, ayer, el 8 de octubre, ¿no? el 8 de octubre tampoco. ¿Cómo que no? Si es cuando se reafirma la independencia. O sea, La declaración, digamos, firmemente aceptada, no está feriado, no está por lo menos en el calendario de feriados. Por bueno, ahí es conmemorativo, va a ser, bueno, tal vez sea optativo, como hacen acá, pero no es feriado nacional. Pero ayer sí, 22 de junio.
¿Y pero qué día era ayer? No sé, ¿por qué? Era... ¿Qué? ¿41 del 22 de junio del 45? No sé qué es 22. ¿Por qué el 22 de junio? Pero ayer era feriado. ¿Qué se festejó? Porque festejaron. Estaban todas las autoridades. Ah, sí, bueno. Lo tenía. Amigos. Es el día de la lucha antifascista, algo así, ¿no? Exacto. Es del La lucha, 43, 22 de junio. la lucha antifascista. Es del 41, sí. En realidad es cuando rompen la alianza Hitler con Stalin, Mm. ¿sí? Que eran aliados, ¿vio? ¿Se acuerda que eran aliados? Mire usted. Después le dicen, ah, no, siempre fuimos antifascistas. No, eran aliados. Bueno, pero yo les quería decir acá que justamente si interpretamos qué es lo que ellos ayer celebraban, era la lucha de los comunistas, partisanos, contra ese Estado fascista, como le dicen ellos, que era el Estado ni más ni menos El Estado que, independiente, que Croacia era independiente. sí. No era un estado de Hitler, no era un estado, un país satélite como fueron los países comunistas de Rusia. Fue un estado nacional independiente, aliado al eje, a las fuerzas del eje, ¿Puedo meter un bocadito ahí? obvio. Un Estado, ¿cómo puede ser un Estado dependiente de otro? O sea, los estados son estados, ¿no? Los países son países. Ahora, puede tener un gobierno, ¿sí? Que sea dependiente de otro país. Como por ejemplo, el gobierno actual es dependiente de Bruselas, ¿sí? Entonces, pero Croacia no deja de ser independiente. ¿Se entiende la diferencia? El país es país y es independiente. Ahora, tiene un gobierno malo. Supóngase que haya sido el peor gobierno del mundo el que tuvo Croacia el 41 al 45. Pero ese es el gobierno. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que destruir el país porque no, el gobierno es malo? No. Va a destruir al país, desde ya. Ahora, tampoco es como lo que vino después. Yo lo que no me entra en la cabeza es que lo que vino después, que como bien dice, destruyeron a Croacia, no solo el Estado fascista, como lo llaman, esa lucha, Un como le dije. estado, no puede ser un estado fascista, era un gobierno, digamos, no el Estado. Exacto, destruyeron al país. Pero fíjese quiénes vinieron después. ¿Qué hicieron por Croacia? Al contrario, la subyugaron, estuvo aplastada. ¿Cuántos muertos hubo? ¿Qué hicieron? Yo le voy a decir, encontré algo muy interesante estos días, justamente no estos días, sino con la fecha de ayer, que se celebraba, ellos celebran, se conmemoraba en Croacia. Yo le voy a decir qué es lo que hacían, cómo luchaban los comunistas contra este Estado fascista. Se llama Jasovka. Jasovka es un pozo, así, Sí. ubicado cerca de Sojice, en Sundbyberg. También es conocido como de crímenes masivos de posguerra contra croatas cometidos por los partidarios de Tito. Las víctimas fueron, en su mayoría, heridos croatas, enfermeras y monjas que fueron llevadas por la fuerza de los hospitales de Zagreb por miembros del ejército yugoslavo después de ingresar a Zagreb en mayo de 1945, junto con prisioneros de campamentos de Samobor, Karlovac, Slunj, Jastrebarsko y Krastinets. El historiador Josip Jurčević presentó datos sobre 476 esqueletos que se han encontrado hasta la fecha. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Lo puedo interrumpir un segundito? Quería
quería hacer una mención sobre el profesor Josip Jurčević. Hace unos días, hace unas semanas estábamos mencionando las vacantes en la Facultad de Estudios Croatas, y ahí el profesor Jurčević es jefe de cátedra, o sea que si se anotan ahí van a estudiar la historia verdadera y no el relato de los antifascistas que cometieron estos crímenes. Qué Perdón, bien. puede seguir. Bueno, digamos que nunca se han iniciado procedimientos judiciales contra los autores de estas matanzas. Delitos dentro de la República de Croacia. Sin embargo, los crímenes de Jasovka no comenzaron en 1945. Cerca de 200 miembros de las Fuerzas Armadas de la NDH, o Estado Independiente Croata, Ustašas y Branitelli, fueron arrojados a la fosa, capturados y liquidados por partidarios comunistas a principios de 1943, después de la batalla de Krasić. En 1990, el espeleólogo Pavle Branican, o Branican, mejor dicho, ingresó al pozo e investigó lo que había dentro. El testigo Branko Mulić también habló sobre el pozo después de un largo silencio. Branko Mulić era un ciudadano de Zagreb, era partisano de Tito. Participó en la operación del asesinato cerca de Jasovka, en los primeros días después del final de la guerra. En mayo de 1945, Mulić llegó a Zagreb con la sede, que era la sede del 10º Cuerpo. Comenzó a trabajar en la OSNA. La OSNA es la policía secreta, la policía secreta yugoslava, vendría a ser. Y fue asignado a una tarea que quedó tan grabada en su memoria que lo rememorará todos los días, debido a tanta maldad. Su silencio duró 45 años completos, hasta que decidió que ya era hora que se enterasen de la tragedia de Josice, es decir, los crímenes de Jasovka. Al enterarse del secreto de Mulić, el equipo de Viesnik, del medio de prensa Viesnik, se dispuso en 1990 a investigar si lo que Mulić decía era cierto. Tan pronto como llegaron a Sojice, se encontraron con la gente local. Todos escucharon algo sobre el pozo, pero los lugareños con los que hablaron no mostraron mucha voluntad para llevarlos a donde estaba el pozo. Era del miedo que todavía tenían, ellos lo tenían ocultado, y bueno, la gente sabía, pero lo ocultaban. Hasta que, bueno, por casualidad encontraron a un hombre, Nikisa Badovinas, y le dijeron que el hoyo estaba, o sea, los del equipo le dijeron que el hoyo estaba en su campo. Bueno, con su ayuda llegaron al lugar donde estaba el pozo. Mulić no lo reconoció al principio, recordó que era una imagen diferente desde donde vio la matanza, a unos 20 metros de distancia. El lugar se veía ahora diferente, cubierto de hierba y bosque. ¿Cómo Branko Mulić se convirtió en un participante en este crimen? Mulić pasó parte de la guerra en unidades partisanas, luchando en Croacia. Después del final de la guerra fue enviado, como dijimos, a la OSNA 3 en Zagreb. Unos días después de su llegada, a mediados de mayo, recibió la orden de preparar un autobús con unos 20 asientos, y temprano en la mañana 2 camiones llegaron al cuartel con unos 15 soldados y un jeep con los 2 líderes que dirigían la acción. Este grupo de ejecutores fue directamente al hospital de Zagreb, donde comenzó de inmediato el traslado de los heridos en los vehículos. Los heridos leves son colocados en los asientos del autobús y los más graves en camiones sobre paja. Según su memoria, un total de unos 50 miembros de las Fuerzas Armadas croatas, Ustašas y Branitelli, fueron subidos en ese momento. Después de ello, el convoy se dirigió hacia Sojice. El viaje en la carretera, cuenta Mulić, duró bastante tiempo, y alrededor del mediodía, dice, llegamos a Sojice y nos dirigimos al pozo.
Los vehículos estaban estacionados en una pradera, bajaron a los heridos y los dos jefes que iban en el jeep, con pistola en sus manos, tomaron posiciones a ambos lados del pozo, que tenía una abertura de aproximadamente 1,5 metros de ancho. Los heridos fueron arrastrados uno por uno hasta la apertura del pozo, donde les dispararon en la cabeza y los arrojaron al pozo. Todas las víctimas que fueron trasladadas terminaron sus vidas en el fondo de Yazovka, sin excepción. Los autores de los crímenes, fíjese, mirá que es esto, Mirko, los autores de los crímenes en Yazovka tuvieron más tarde algunas funciones y carreras políticas en Yugoslavia, incluidos los dos mencionados del JIP. Según Mulic, eran Živko Vujčić y Drago Rafaj. Por ejemplo, el mencionado Drago Rafaj fue presidente del Parlamento y juez del Tribunal Constitucional de la República Socialista de Croacia. Bueno, el equipo especialmente equipado de Viesnik se dirigió nuevamente a Sojice y Sumbervac el 23 de junio de 1990. De ahí que viene la importancia de la fecha. Llegaron a Sojice y al pozo nuevamente sin mayores problemas. En primera instancia pensaron erróneamente que el pozo tenía unos 50 metros de profundidad. El experimentado espeleólogo croata Pavle Branichan fue el primero en ingresar al pozo. Después de unos pocos metros de descenso a través de una estrecha entrada, se encontró en un pasaje más ancho de unos 3 metros de diámetro. Alrededor de 10 metros más, varios otros pasajes similares se separaron a su alrededor, creando así una maraña de corredores subterráneos. Después de 35 metros de descenso vertical, llegaron al fondo de esta primera parte. El fondo, que se puede ver en el pozo con las luces encendidas desde la parte superior de la abertura, está cubierto con una capa de piedras y tierra. Por debajo de esa capa de piedra y tierra, de medio metro de espesor, hay huesos humanos. A pocos metros, una nueva sorpresa. El pozo continúa a lo largo de la duna y se expande en 2 salas más pequeñas. Toda la pendiente que se puede ver en el bosquejo del pozo está pavimentada con huesos humanos. La certeza del crimen es certificada por una gran cantidad de cráneos humanos encontrados con disparos en la parte posterior de la cabeza. Esto es lo que Mulic también dijo, que las víctimas fueron baleadas en la boca del pozo. Sin embargo, también se encontraron cráneos con una abertura más grande en el hoyo. Hay algunas explicaciones para esto, que tal abertura podría haber sido causada por caer al hoyo y golpear la cabeza de la víctima en una piedra, o un disparo en la cabeza puede crear un agujero más grande que la bala en sí, o, según algunos testigos, las víctimas fueron asesinadas por un golpe en la cabeza, probablemente algún martillazo. Se encontraron muchos utensilios en el pozo, así como calzado militar y botas, en condiciones relativamente bien conservadas. Además, se encontró una muleta en el pozo, lo que demuestra el hecho de que hubo heridos entre las víctimas. Se encontraron huesos de mano atadas con cables con tanta fuerza que el cable cortó la carne hasta llegar al hueso. Eso es porque los tiraban maniatados. Bueno, esta es una parte del texto sobre cómo fueron los asesinatos cerca de Riazovka. Sobre la investigación del pozo en 1990 que están en el libro Riazovka. Sí, justamente hoy, ayer, hoy en la mañana salió publicado en el podcast Velebit toda la ceremonia que se llevó a cabo ayer, una misa en Yarka, con presencia de algunos parlamentarios, y bueno, vinieron obispos, y es una conmemoración, no es extraoficial, sino que hay una organización, una asociación que se ocupa de esa conmemoración y ellos invitan a alguna gente, ¿sí? Especialmente en este caso quisieron invitar a poca gente justamente por el tema de la pandemia, qué sé yo, estaba lleno de gente. Ahora, es interesante ver el lugar, es un bosque,
¿sí? Es un bosque, es un lugar irregular, y lo que, bueno, ahora la boca del pozo está tapada con una placa, y bueno, ahí se colocan las velas y las ofrendas florales. Pero, claro, es un lugar de muy difícil acceso. O sea, si usted no sabe que hay una boca, un agujero ahí, eh, al menos que se tropiece contra eso, no se va a dar cuenta. Y bueno, ahora hay un pequeño altar hicieron de piedra, y bueno, y ahí se lleva a cabo todos los años en esta fecha la conmemoración. Sí, Eh, ahí. en realidad fue una misa, y después fue un rezo de un musulmán y de un pope ortodoxo croata, y bueno, por todas las víctimas que cayeron ahí. Estuvieron las monjas vicentinas, de las cuales se mencionaba que había algunas que habían también matado y tirado en el pozo. Pero bueno, eso es el antifascismo en estado puro, ¿sí? Ese era el método. Entonces, que no me vengan ahora con que, el antifascismo es bueno. No es bueno. Ese antifascismo fue totalitario, fue el comunismo que durante 50 años estuvo persiguiendo a todo lo que era croata. Entonces, no pueden hacer el gobierno croata no puede ir a celebrar ese antifascismo. O sea, el antifascismo como concepto, bárbaro, pero eso no era antifascismo. Eso era fascismo, digamos, pero de otro color. De otro color, por eso es comunismo. Claro, entonces era tan malo, como dice la Comisión Europea de los Derechos Humanos, la Unión Europea condena eso, y nosotros lo festejamos. Va, no yo, el gobierno. ¿Cómo lo festeja? No se entiende eso. Tal cual. Bueno, el que pueda conseguir este libro que está editado, nosotros pasamos, probablemente después subimos la imagen, y Sí, ahí se ve cómo era el pozo. Claro, yo dije que tenía una abertura arriba de 1,5 metros por donde pasaban los cadáveres, digamos, los mataban, pasaban los cuerpos, y abajo se iban abriendo en otras cavernas, toda una construcción, todo a donde estaba lleno de huellas. sí, probablemente la explicación de que los huesos no estaban todos acumulados en el mismo lugar debajo del agujero es que no todos estaban muertos cuando cayeron. También, claro. Entonces se dispersaron tratando de salvarse. Bueno, horrible, no quiero ni pensar lo que era el sufrimiento de ese film. Exacto. Bueno, vamos a algo, vamos a cambiar Es el difícil. tono del programa, vamos a ir a algo más agradable. Mirko, Sí, ¿tiene algún tema musical por ahí para... sí, bueno, seguimos con la tónica que venimos en los últimos programas. Vamos a escuchar un tango. ¿Cómo estamos? Las últimas semanas, todos los días ponemos un tango. Vamos a poner un tango, pero esta vez interpretado por la Orquesta Municipal de Varaždin, dirigidos por Tibor Boom, que estuvo acá en Buenos Aires, le enseñó a los chicos, estuvo enseñándole a los chicos de la orquesta acá de Tejar, y bueno, tocando la comparsita con támburas. Es particular. O sea, vimos la semana pasada en cello, ahora viene en guitarritas, en támburas. Así En que bueno, tambora. vamos a ver eso y después continuamos. Adelante, Bueno, Daniel. Evo nakon dugo vremena Tamburaški orkestar Centra tradicijske kulture je zajedno. Sada ćemo zasvirati jedan argentinski tango za moje prijatelje iz Buenos Airesa. 1, 2, 1,
Ok. Bueno, ¿qué le pareció la comparsita? Tocada con Es sí, raro, parece es raro. raro. Sí, Eso sería como escuchar una canción croata tocada en bandoneón. claro, tal cual. Hay que ponerse en el lugar. Bueno, Bueno, pero muy bien, lindo. Hay que escuchar todo tipo de música, cómo se puede este, tocar con diferentes instrumentos. Siempre es bueno la música. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Con qué seguimos, Mirko? bueno, hace un rato tuvimos una comunicación, no, no es un reportaje, es una charla Charla. muy linda con Valentín Laurich y con Cristina Pavicic de la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, nos contaron un poco cómo se organizaron los croatas allí en esa Creo ciudad, que son, qué hacen. digamos, los representantes del Centro Croata de Bahía Blanca. Claro, son el centro croata de Bahía Blanca ellos. Exacto. Una institución, ya es una institución. Y Y Johnny, saludo, bueno, desde ya a Cristina Pavicic le agradecemos y a Valentín Laurich. Bueno, con Laurich especialmente toda una institución por los años sí, y yo lo que contaba, que ya lo van a escuchar ahí en cómo organizaron todo el centro. sí, Bueno, bien, adelante, Dani, ponga la charla nomás. gracias. Bueno, estamos en comunicación hoy con un poco el sur de la Argentina. Nosotros eh, siempre el sur está un poco olvidado, siempre lo dejamos un poquito ahí, pero nosotros queríamos hace rato que queríamos comunicarnos y bueno, siempre salía otro tema, y bueno, dijimos, no, esta vez nada, no importa. Hay elecciones la semana que viene, esperamos, hablamos con Bahía Blanca para ver qué hacen los croatas en el sur de la Argentina. Entonces, estamos en comunicación con Valentín Laurich y Cristina Pavicic, que están en Bahía Blanca, y bueno, nos van a contar un poquito cómo es el grupo de croatas, cómo es la asociación croata ahí en Bahía Blanca. Dobar dan, Valentín y Cristina. Dobar dan, Agustín. Alberto. Alberto, perdón. Dobar dan. Bueno, Los escuchamos. yo le paso a Valentín el relato de cómo... No, porque ellos preguntan actividad actual de la colectividad croata. Vos sos más indicada que vos relates. Yo puedo relatar la historia de organización del centro. Después Y ella hable de la actividad actual. Exacto. Adelante, Cristina. Bueno,
La actividad actual está muy parada por razones obvias. Seguro. Todos los años, para junio, tenemos la repostería croata en el Museo del Puerto de Ingeniero Guay. Ingeniero Guay es el puerto de Bahía Blanca, a donde llegaron allá por 1910, más o menos, cuando se construye el muelle de metal, unos cuantos inmigrantes 200, croatas. 200 solteros. 200 solteros. 200 solteros. De Lica. Mira, delicado. Bueno, y este año no lo vamos a hacer, pero es una de las actividades fijas que tenemos. Antes era en mayo, ahora lo hacemos en junio. De hecho, las autoridades del museo nos llaman en febrero para que ya pongamos la fecha. Y somos muchos, pero no logramos juntar a todos. Allá por en el siglo pasado, en 1990 y pico, 2000, juntábamos mucha gente en almuerzos para la fecha de la independencia, de la República Nueva, después a fin de año, pero tenemos un grupito que nos acompaña para junio, y en la Feria de las Colectividades que organiza el Centro de Colectividades Extranjeras de Bahía Blanca, también estamos ahí, vamos a las reuniones, de hecho somos partícipes muy activos de ese Centro de Colectividades Extranjeras. Es lo que más hacemos. No, nosotros participamos siempre cuando hay una fiesta nacional, cuando hay fiesta de Bahía Blanca, siempre izamos nuestra bandera, sacamos trajes folclóricos dentro de lo que tenemos, o queremos presentar, o sea, mostrar nuestra presencia en esa ciudad. Año 90... Hasta año 90 había una señora acá, Malate Stinic, que eximía siempre bandera yugoslava, porque era adicta a Yugoslavia, como muchos en aquella época. Cuando comenzó la guerra, me comencé a activar yo, pero en esos actos festivos de la ciudad, era yo solo como perro malo, llevando la bandera croata, y cuando mucho mi mujer me conseguía alguna nenita para que lleve pancartas donde dice Croacia, porque nadie sabía nada. Y bueno, año 91, eso fue, y 92, como yo estaba asesor de Cámara Junior en la Municipalidad de Bahía Blanca, me hice desde ya amigo del intendente. Y él me llama y dice, ya, fragor de la guerra, se sabía en todo el mundo qué pasa en Croacia. Entonces él me pregunta cómo podríamos ayudar a Croacia. Bueno, yo le dije que yo ya averigüé de ropa y todo, pero eso quedó descartado porque me decían de Croacia que sale más caro transportar la ropa que lo que valía en Croacia. Sí. Entonces decía que tiene mejor idea, que él va a dar una beca en la Universidad Nacional del Sur a un joven profesor que haga tesis final de su carrera, la inmigración croata en Bahía Blanca. Era un muchacho de apellido francés, Chalier, Gustavo, y él como intendente le dio lugar en el museo, tenía su oficina, su teléfono, etc. Entonces él hizo mapas desde Austro-Hungría, Yugoslavia primera, segunda, la guerra de independencia el año 41, o sea,
hizo un relato de historia de Croacia desde más o menos Austria-Hungría hasta la fecha de la guerra. Y fue tan, como diría, bueno, se entusiasmó él con la idea, tal es que agarró la guía telefónica de Bahía Blanca y donde veía algún apellido que podría ser croata, uno por uno llamaba. Y invitó a la gente, tal vez que se juntaron como 100 personas para escuchar su tesis final de la inmigración croata en Bahía Blanca. Interesante. Y ahí entonces nos comunicamos yo a la gente, que prácticamente de esa gente no conocía a nadie. Y entonces nos comenzamos a conocer y surgió la propuesta que organicemos una comisión y que pongamos nombre de la colectividad y que comencemos a trabajar a nivel, digamos, de colectividad mayor. Así que, bueno, nos reunimos y nos organizamos, elegimos presidente, vicepresidente y cómo corresponde eso de la comisión. Claro. Y pusimos nombre Centro Croata de Bahía Blanca. Y yo ya me sentía respaldado. Íbamos a desfile, digamos, y yo tenía un grupo de gente tras mío. Teníamos unos trajes folclóricos del Ica y lo que pudimos juntar. Y bueno, funcionamos, entramos en el grupo, porque tenemos un grupo de colectividades extranjeras de Bahía Blanca que son de unos 17 comunidades. Entonces participamos activamente allá y personalmente me ha sido mucho más fácil. Usted, Valentín, le hago una pregunta. ¿Usted en qué año llegó a Bahía Blanca? Yo llegué a Argentina en noviembre del 1965. Ajá. Mis padres vivían en Lanús y yo iba a cantar a coro croata cuando estaba Hogar Croata en la calle Salta. Sí. Todos los viernes iba a cantar al coro Jadran, porque no sabía decir ni buen día, entonces la única posibilidad de comunicarme con la gente en el Hogar Croata. Y después probé muchos oficios, porque yo soy ingeniero agrónomo y desde ya perdí todo. La lengua, la patria, el título, perdí todo lo que luché hasta mis 25 años de edad. Entonces probé muchas cosas hasta que al final, para saltear, porque hay mucho para contar, que año 68, en marzo, entré en la Universidad Nacional del Sur como ayudante. Y bueno, desde ahí estoy en Bahía Blanca y estuve 38 años como profesor universitario. Y entre otras cosas, la Universidad de Zagreb me invitó como huésped de honor y profesor colaborador, tal es así que desde el año 97 hasta 2005 o 2006 iba todos los años a Zagreb, porque el rectorado de ahí pedía al rector de Bahía Blanca que me permita ir como profesor colaborador, y sí, mi universidad me daba 2 meses con licencias con sueldo y me iba a Zagreb. Después, cuando me jubilé, comencé a ir ya a mi ciudad natal, que es Ilok. Antes iba a la universidad 2 meses, iba agosto y septiembre. Y ahora cuando me jubilé voy 4 meses, porque tengo la casa, tengo algo de tierra, bosques en Ilok. Entonces Ilok paso cerca de Vukovar, ¿no? ¿Perdón? Ilok cerca de Vukovar. Exactamente, Vukovarsko-Sremska Županija. Sí, sí. Claro. 35 kilómetros de Vukovar, también es lo que está ubicado sobre el río Danubio, igual que Vukovar. Sí. Claro. Qué linda zona esa, qué linda.
yo no encontré en el mundo algo parecido. Bueno, háganme preguntas ustedes y a Cristina. Sí, no se preocupe. Tengo miedo Bueno, de explayarme demasiado. No, no, perfecto, está perfecto. Hay que aprovecharlo. muy ameno toda la historia. No, lo que yo le iba a preguntar era lo siguiente, cuando usted estaba diciendo que iba a la Universidad de Zagreb en esos años, iba bajo el gobierno de Tito. No. No, 97 fui primera vez. 97. Yo le había entendido que había ido después del siendo joven. Antes Yo del. no me amaba Antes mucho del con 97. Mariscal Tito, ni él me amaba a mí ni yo a él. Así que Claro, porque Su salida de Yugoslavia, de la Yugoslavia, ¿pudieron salir sin problemas o porque tenían tuve trabajo? que hacer promesas, eso también una larga historia. Mucha promesa que yo sabía que no voy a cumplir. Denme ustedes de pasaporte, después arréglense como puedan. Y yo me voy a arreglar como yo puedo. por eso recién pudo volver en el año. Después de 33 años, volví primera vez. Sí. Eso es lo que yo me caminaba en la cabeza, claro. Me Después de tenían 90. mucha confianza, tal vez así que yo fui tomado para la escuela de oficiales de reserva en ejército yugoslavo. Pero yo juré desde infancia que yo a la estrella roja de 5 puntas nunca voy a poner sobre la cabeza, por más que me den lo que quieran. Claro. Y así no fui. Claro. Bueno, digo, mucha historia. Pregúntenme lo que quieran ustedes. Bueno, y esa zona de Bahía Blanca que estábamos comentando ahí al principio, que fíjese usted qué cosa que tuvo que armar ahí el centro croata de Bahía Blanca, y sin embargo, ya en el principio del siglo XIX, hemos contado la historia que estaba de Mihanović, que tenía la flota y hacía toda esa costa desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta más abajo, ¿no? Hasta Chubut. Con la flota, con los barcos, siendo él croata. Sí. Claro, pero acá en Bahía Blanca, esa gente que vino a principios de siglo en busca de trabajo, de comida, hablaban el idioma entre el matrimonio. Sí, sí. Cuando querían discutir y, no sé, decirse algo en secreto, sí. Adelante de los hijos. Y cuando se arma el centro croata, uno de los objetivos que tuvimos y tenemos es aprender el idioma, porque esta gente no lo cultivó. O sea, la gente actual que tiene 60, 70, más o menos años de edad, les suenan algunas palabras, algunos cantos, algunas recetas, pero el idioma nada. Al único que tenemos en Bahía Blanca para que nos dé una mano con el idioma es Valentín. Y Stjepan Yal, que no sé si lo conocen. Stjepan también vino de chico, pero al que tenemos más activo es a Valentín. Bueno, se han perdido todos los generalmente descendemos de inmigrantes, de los abuelos que vinieron de Europa y no le han transmitido, en muy pocos casos han transmitido la lengua a los hijos, ya sea croata o alemán o francés, qué sé yo. Generalmente no se le ha transmitido, o por lo menos después no lo han transmitido a los hijos, ¿no? Pasa mucho eso con muchas familias. Ojo, que como vino esta gente al puerto a trabajar y meterse en el agua congelada para poder construir el muelle, también ha venido en otro momento gente muy preparada, universitaria, como Matievich. No, bueno. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Nosotros tenemos, de croatas, tenemos 2 inmigraciones. La primera fue inmigración económica, sí, cuando Filoxera en Dalmacia arruinó los viñedos y estas cosas. Claro.
Entonces ellos vinieron buscando pan. Y tenemos segunda inmigración que es política, que venía mayormente la gente instruida e intelectual, que después absorbieron la inmigración económica y los comenzaron a instruir qué son ellos. No, Hassan sabe muy bien, ¿no?, toda esa historia. ¿No es así? Exactamente, Sí, sí. es así. Ya que lo mencionó a Stjepan Jal, él no está en Bahía Blanca, ¿no? Está cerca, no me acuerdo dónde. No, no, está en Bahía Blanca. Está. Permitime, te explico. Sí, Stjepan Jal primero vino Mile Jelic para que trabaje en Coca-Cola de Bahía Blanca. sí, Entonces, no sé por cuál razón, se fue Mile Jelic y vino Stjepan Jal. Y trabajó en Coca-Cola. Después, Šarić, Fran, veterinario, sí, se ubica en Torkins, que a 100 kilómetros de Bahía Blanca. Sí. Y Blaya, esposa de Šarić, ingeniera química, y se ubica en papelera, industria papelera también en Torkins. Entonces ella llama a Jal para que vaya como contador allá en la papelera. Ah. Tal es que Jal vivió toda la vida en Torkins. Cuando se jubiló, se vino a Bahía Blanca. Bueno, y le falleció la esposa y él está de un estado de salud bastante malo. Complicado. Sí. Sí, y bueno, a Stjepan también lo tenemos, pero es como que lo visitamos, está más guardadito Sí, por sus temas de salud. El fallecimiento de la señora fue una complicación por una operación, lo destruyó, y bueno, pero lo tenemos, cuando hacemos las reuniones sociales, de los encuentros de fin de año, que nos juntamos alrededor de una mesa, Stjepan siempre está. Inclusive siempre. viene con algún hijo o con algún nieto, pero siempre está. ¿Y sabes los de Šarić? Šarić, uno era médico, otro era veterinario. Sí, El médico fue con Neda Rosandich a Estados Unidos, sí, y él allá fallece. sí, Y Neda ha sido primera embajadora croata en Buenos Aires. sí, 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 Y sí. se vino a Ilok, que nos encontramos en Ilok. Ah, mira, qué bien. Neda, ¿no? Y con Neda cantábamos en Jadran. Así que nos conocemos desde años 66. Claro, qué bueno, qué buenas historias, qué buenos recuerdos. Y Cristina me decía que, bueno, este año no se podían reunir como los demás años en Ingeniero White. ¿Y cuál es la actividad que están haciendo dentro de lo que permite la pandemia en el centro croata? Porque veo que están muy activos también por lo menos vos estás muy activa dentro de las redes. Sí, yo estoy activa en Facebook precisamente por el Centro Croata, para alimentar la página. Claro. Y añadir, aceptar a la gente que quiera, sobre todo si tiene alguna gota de sangre croata. Yo aparezco y empiezo a conectarme mucho con el mundo, con la patria croata, gracias a la familia de Valentín. Cuando me entero que hay una venta de repostería croata precisamente en el Museo de Ingeniero White. El Museo de Ingeniero White tiene elementos donados por familias croatas de Ingeniero White que se pueden ver, están expuestas. Tenemos una habitación, ¿no? Teníamos, porque en la forma nueva, dinámica del manejo de los museos, cuando hay muchas piezas, muchos artículos, como que
guardan, sacan otros, y teníamos un espacio bastante grande de artículos, documentos, una máquina, no, un aparato grande para hacer chucrut, donado por una familia, bueno, banderas, había cositas. Ahora ya está más reducido porque se han ido incorporando más elementos. Pero bueno, entonces ese día que era el año 96, creo, que había... Y el día anterior habías hecho como 200 chevapchiche, ¿te acordás? Ya, Sí, sí, cuando tuvimos esa reunión en el museo, cuando este muchacho dio ¿cómo se llama? Su tesis final sobre inmigración croata, entonces convocamos y alquilamos un salón para un almuerzo y quieren cosas típicas. Y a mí, loco, que se me ocurrió hacer cevapciche. Vos sabés, para 80 personas hacer cevapciche, casi me morí sobre la parrilla. Yo, sí, sí. Ya, cuando se empiezan a quemar las uñas, ¿no? Que no. Y tenés que meterte en la parrilla con la cabeza, me salían los ojos así. Bueno, ¿Cómo es eso? y de ahí en más empecé y qué sé yo, los adopté como familia. La mamá de Valentín pasó a ser como mi abuela adoptiva, y con ellos aprendí y me empapé muchísimo, y hice el primer viaje en el 2007 también gracias a ellos. Y bueno... Fui año pasado ILOC también. Claro, ¿por qué? Primero porque está la familia Laurich y además cerca, muy cerca de Jacobo, a 14, 17 kilómetros, está el pueblito donde nació mi abuelo, Marian Babicic. Se llama Semelci. Semelci, sí, cerca de Jacobo. Sí. Eso también lo conocí en el 2007 y bueno... Y me fui metiendo y la actividad con la comisión actual, porque después de ¿cómo se puede decir?, de un quiebre de la comisión anterior, formamos otra comisión con personería jurídica y nos metimos más con gente nueva que vino a vivir a Bahía Blanca, como Mabel y Carlos Radosevich. Entre otros. Así que, viste, cuando hay unión, cuando hay una buena comunión entre todos los miembros de la comisión, salen cosas maravillosas. Sí. Entre ellas, participar del Buenos Aires Celebra Croacia, ahí estuvimos 2 veces, me parece. Y bueno, y nos fuimos contactando, aunque yo tuve la suerte de estar presente con Blanca Laurich cuando se inauguró la placita o plazoleta que estaba esta embajadora que vos... Sí, Neda Rostandich. Y que se dio que viniera ese cuerpo de baile croata que la señora... Müller, ¿cómo es el nombre que no me sale? Jasna Müller, sí. Presentó en el teatro ese cuerpo de bailes. Bueno, fue como conocer, era todo nuevo para mí, era maravilloso. Conocí por primera vez, tuve contacto con una persona que tenía el mismo apellido que yo, que como soy Pérez, no podía creer que otra persona tuviera el mismo apellido, el corazón me saltaba. Así que bueno, uno lo que conoce, mi abuelo mucho no me transmitió, tengo muchos recuerdos, muchas cositas, pero no tuve un trato muy... Al estar mi papá en Puerto Belgrano, ellos en Buenos Aires, por ahí viajábamos para Navidad o para las vacaciones de invierno, pero no había tanto contacto. Teníamos coros también organizados, se llamaba coros con nombre Slavuj. Slavuj, sí. Claro, eso fue así. Resulta que había un grupito que estudiaba el idioma croata con la mamá de Valentín, en la casa de Espora. Y entonces una de las señoras, cuya madre era nacida en Brač,
un día trae la letra de una canción. Ponemos el cassette y empezamos a cantar. Todos los pajaritos se van a morir al mar. Sve ptičice izgore. Bueno, y le decimos, ¿y por qué no hacemos un coro? Y tuvimos muy buenas aceptaciones. Funcionamos 5 años, 3 voces. Eso fue también una buena época. Que siempre la añoramos y no descartamos algún día poder volver a juntar gente para cantar. Bueno, pero las organizaciones son cíclicas, hay mucha gente, a veces se va gente, a veces viene gente nueva. Nosotros, por ejemplo, en nuestra organización, el Dom Obran, que es una organización muy antigua, que también tuvo muchísimos miembros y de repente como que se estaba apagando, como que ya no había nadie. Y entonces después nosotros empezamos a reflotar y hoy es una linda cantidad de gente, una linda cantidad de socios y estamos muy, muy activos. Por eso no hay que decir, nos morimos. No, siempre hay algo que se renueva, hay algo que... Sí, por lo menos cuando ya se había decaído la otra comisión, nosotros siempre decíamos, bueno, cantando por lo menos un día de todas las semanas del año, casi todas las semanas, en Bahía Blanca hay gente hablando en croata. Y hay gente que le gusta el canto croata y es una manera de hacer el homenaje a nuestros... Sí, obviamente, de alguna manera. Nosotros eso es lo que también aspiramos en el centro comercial nuestro en San Telmo, es que siempre haya alguna actividad. Si no es, bueno, nosotros no tenemos coro y los únicos que cantamos somos los audaces. Estamos... Bajo la ducha. Sí, no, pero se cantan las canciones viejas croatas y por lo menos uno Sí. Con Mirko, ¿sabes cuándo nos vimos la última vez nosotros dos? Cuando se organizó mini fútbol en Buenos Aires. Estuvieron nuestros 5 muchachos, y yo con mi madre en aquella, ya ni me acuerdo qué año fue. 2006. Por ahí, sí. También participamos del encuentro deportivo, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, que organizó Zárate Campana, ¿puede ser? Más o menos por esa época también. Sí, que estuvimos en la casa de Ostoya, de Iván Ostoya. Sí, Iván. Ahí fuimos con Mike, así. Ahí fue donde Iva Vidic nos aconsejó muchísimo, nos dio mucho aliento para seguir haciendo de alguna manera llevar adelante el centro croata. Ahora, se siente mucho entre colectividades en general en Bahía Blanca, que hay mucha merma de actividad. Simplemente porque como nosotros no vemos, yo una vez por semana me veo con toda la gente de ILOC. A veces hablamos más que en ILOC mismo, sí, por vía Skype, por ejemplo. Claro. Y hablamos pavadas, 1 hora, etc. O sea, no hay tanta añoranza como antes. Antes se recibían 2 cartas, una para Pascua, otra para Navidad, y se leía 1000 veces durante el año. Sí, claro. Valentín, cuando se recibían y no las paraba o el gobierno yugoslavo o el gobierno militar de acá. Está bien. Era así. O sea, el mundo se está volviendo una gran aldea. Entonces no hay estas añoranzas de comidas, de gente, porque puedes estar en contacto cuando quieras. En contacto y gracias a Dios, por ahí es más fácil viajar que antes. Antes para los abuelos era muy difícil, iban, si podían, volvían una vez, cuando podían. Hoy día yo viajé con el barco, viajé 10 días. Tienen más comunicación. Claro. Se nos está acabando el tiempo y siempre los últimos minutos los aprovechamos
aprovechamos para que ustedes le hablen a todos los croatas hispanoparlantes. A nosotros nos escuchan en Chile, en Bolivia, en Perú, en toda la Argentina. Entonces, cuenten desde Bahía Blanca, ¿qué le dirían a los croatas de Sudamérica? En este momento se me ocurre que si llegan a tocar Bahía Blanca en un viaje de paso al sur o de paso al norte, no duden en avisarnos que los vamos a esperar con los brazos abiertos. Sí, hablando de eso, bochófilos estuvieron acá, fue campeonato mundial de bochas. Ajá. Sí, También los atendimos lo que pudimos, ¿no? sí, sí, ahí Stjepan Jal estuvo a la orden de ellos porque cero español, no, Claro. nada, eran 8 personas, me parece. Claro. Y bueno. Yo los transportaba todos los días de hotel a Sí, donde claro. tenía competencia. Los llevamos a conocer puntos claves de Bahía Blanca y bueno, siempre también con la ayuda de los esposos y esposas no croatas, pero que nos hacen mucha pata nos hacen, la verdad. Como esto de conectarse, que acá el técnico Adrián nos dio una mano grande. Bueno, fue un placer enorme. No sé si quieren agregar algo más. Yo particularmente sigo pensando, ahora hay otros medios, pero que es muy importante saber el idioma, porque desde el idioma sale todo, desde una comida, una poesía, un concepto filosófico o también patriótico. Así que ahora se está por largar un curso online de idioma, ¿no? Sí, 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 así que antes los 700 kilómetros que nos separan de la capital, donde tienen de todo, allá en Cava y alrededores, la verdad que era uno de los motivos, yo pensaba, yo me voy a ir a vivir a Buenos Aires para estudiar croata. Pero ahora hay sí. Traducción automática, sí, claro. Ya la lengua dentro de poco no va a haber ningún impedimento. Hablaremos todos como cuando Torre de Babilonia se construyó, hablamos todos misma lengua. Bueno, fue un gusto muy grande verlos, una alegría que sigan trabajando, que sigan activos y ojalá que cuando pase todo este tema de la pandemia podamos conectarnos, aunque sea así por Skype, con nuestro club de Buenos Aires, con ustedes en alguna reunión, así como que nos veamos un poquito más a la distancia, y cuando vengan, por supuesto, son bienvenidos. Sí, la verdad es un gran apoyo por lo menos para mí, para los que estamos acá, y por ahí a veces no resulta tan fácil ir a Buenos Aires, pero como esto es algo que uno quiere, hace el esfuerzo, y lo mismo ustedes venir para acá. Seguro. Vamos a... Una visita. Vamos. Una visita. Cuando venís a Mayor Buratovich tenés que pasar por Bahía Blanca y bueno. Claro. No te ahora. Bueno, gracias. Escuchando a mi señora, que es la que va para aquellos lares. También. Así que seguro que va a decir, vamos a pasar. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y bueno. Tina y Valentín, fue amena la charla, interesantísimo, y repetimos, cuando pase esto ya nos vamos a juntar, aunque sea desde el Centro Cultural, y bueno, vamos a unir los corazones. Genial. Muchas gracias. Bueno, Virginia. Hablamos, bueno. Acción. Estamos grabando. Bueno, linda la charla con la gente de Bahía Blanca. La verdad que me sentí bien, no sé, son como si fueran amigos de siempre, ¿no? ¿Viste? Sí.
Conoce Pero a su me amiga. encantó, yo que no lo conocía, a, ¿cómo es que se llama? Me sale Vicente. Valentín, Valentín. Valentín, no me salía el nombre. Me dio risa escuchar el acento, porque no hay tantos hombres de su edad que todavía conserven ese acento croata que le viene de otra tierra, ¿viste? Y bueno, fue muy amable porque trajo muchos recuerdos, trajo muchas anécdotas de cómo se formó y todo. Estuvo muy bueno, la verdad Seguro, que sí. o sea, de la nada llamar por teléfono a todos los que parecían apellidos croatas para invitarlos. Una Es, cosa de loco, es una cosa. una cosa de loco. La verdad que estuvo genial. Y bueno, y también un saludo a Cristina, que fue un placer hablar con ella, muy, muy amable. Y felicitarlos porque, bueno, tienen llevan adelante ese centro croata de Bahía Blanca, como todos los centros del interior que reúnen a las comunidades, y bueno, es valorable. Sí, la verdad que, bueno, nada más que agradecerle por la charla porque La verdad que sí. la pasamos muy bien. Vamos a ver, como dijimos en la charla, ahora que pase la cuarentena, poder engancharnos con los distintos centros croatas del interior o de Latinoamérica para poder hacer, cuando estemos nosotros reunidos, hacer alguna conexión también. Les Por lo prometo, menos para juntarnos por medio de las redes. Alberto, les prometimos a todos hacer un montón de cosas, vamos a tener que cumplir algo. No, vamos a tener un año 2021 agitado, ¿eh? Quedó todo grabado. 2021 agitado vamos a tener. Sí, sí, un show arriba del otro. No, pero está bueno, escúchame. ¿Cuándo va a ir, no sé, por decir uno, Pablo Kovacevic a tocar a Bahía Blanca? No, le invitamos a la gente por Ah, una transmisión en directo y que lo vea la gente de Bahía Blanca o de Córdoba o de Lima o de, no sé, de donde sea, para hacer esa conexión. Y podemos hacer una ida y vuelta. Eso está interesante, está bueno. Y lo mismo que cuando ellos hagan algo, nosotros también podemos participar a la distancia. Esa red, si logramos armar esa red, chao, somos Gardel. bueno, tenemos programada la próxima función de Estefanía Cristal Cedeiro, Sí, la cantante. Lo que no sabe la gente es que lo vamos pasando cada vez a otro mes va siguiendo la cuarentena. claro. Que Cuando lleguemos, hacemos el show completo. viene el presidente y dice, no, vamos a correr Y entonces el show de ella cambia la fecha. semanas más. Bueno, en algún momento, Bueno, y listo, basta, terminó. claro, por fin. Como en otro. Bueno, Bueno, tenemos vamos a lo nuestro, Mirko, vamos a lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Se cumplió un nuevo aniversario del ataque al Parlamento donde hirieron a Stjepan Radić, que causaron la muerte el día 20 de junio de 1928. Hubo varias veces en varios programas que en diferentes circunstancias hemos nombrado ese hecho que hubo triste en el Congreso, en el Parlamento, en ese momento del reino perdón, que no era la República, No, era tampoco era, ¿eh? el reino de Era Eslovenia. un reino, el reino de Serbia, Croacia y Eslovenia. Sí, 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 sí. Bueno, Recién después se llama el Reino de Yugoslavia cuando claro. el rey bueno, anula el parlamento y todas esas cosas. Democráticas. Bueno, Sí. pero bueno, vamos a hacer una breve síntesis para quien no lo sepa o se engancha gente que no es de la colectividad. Y digamos que Stjepan Radić fue un político croata, fundador del Partido Campesino Croata, que logró reunir el campesinado de Croacia en una fuerza política viable. A lo largo de su carrera se opuso a la unión del reino de los serbios, croatas y eslovenos y la hegemonía serbia.
convirtiéndose en una importante figura política de su país. En una de las turbulentas sesiones del Parlamento, el diputado gubernamental montenegrino Punija Radić sacó un revólver y comenzó a disparar, hiriendo mortalmente al diputado campesino Iván Pernar y otros diputados del Partido Campesino, entre ellos Radić, que recibió un tiro en el estómago, falleciendo semanas más tarde, en Zagreb. Unificador de la nación croata y opuesto a la nación yugoslava, su muerte acentuó intensamente la crisis política y acentuó la brecha entre el gobierno de Belgrado y la población croata, lo que llevó pocos meses después a la implantación de la dictadura del Reino de Yugoslavia. Esto viene a colación también lo que hablábamos hoy temprano, diciendo cómo atacaron siempre a Croacia. En 1900, lo que usted decía, en 1941 existía un Estado croata. Exacto. Con un gobierno que a algunos le habrá gustado, a otros no, pero existía el Estado. En otros momentos Croacia no existía o existía dentro de, siempre con alguien arriba, ¿no? Sí, sí. Hay una cosa que es interesante, uno de los mensajes, uno de los últimos mensajes de Radić fue Nikad više u Beograd, nunca más a Belgrado. Entonces fue clarísimo, o sea, ya está, ¿qué estamos buscando? No hay más discutir, no se puede, con esa gente no se puede hacer. No puede discutir a alguien que te saca un revólver y te mata a ti. ¿Cuál es la discusión? Ya está, nos vamos. No quiero, hicimos, como dijimos, una breve síntesis de lo que fue Radić, pero fue mucho más que esto. Ya vamos a hablar en su momento más extensivamente de Stjepan Radić, sí, más de su vida, de su obra, de las discusiones, de las peleas que tuvo y su posición a favor de Croacia. Perfecto, esto es la mención del aniversario del... Sí, no quería dejarlo pasar porque, bueno, salió en varias páginas, se recordó esto y bueno, con razón. Claro, buenísimo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué se está escuchando en Croacia? Tenemos, pero no estaba actualizada la lista esta semana. No sé, se ve que... No se habrá movido. No, ¿sabes lo que creo que pasa? Como terminó ahí la crisis del corona y todo eso, se fueron todos. Se fueron todos al mar, chao, dijeron, listo, no actualizamos. Así, igual hay algunas canciones que no escuchamos, sí que podemos escuchar una, que está dentro del top 10, ¿no? El número 8. Sí. Canta Buđenje Ronim Nadah. Bueno. Están buenos los paisajes, está linda la canción, me gusta. Sí, dan ganas de estar ahí al lado del mar. Sí, miro de cerca cómo tocan. Sí. No, está bueno. Listo, vamos a escucharla y después seguimos con más podcast de Modena. Adelante. Ahí le decimos, Dani. Ronim na dah, nikad ne trebam zrak. S tobom plešem u snu i kad nisi tu. Svejedno koji je dan, svejedno koji je sat. Vrijeme ne znači ništa, nas je samo nebo spojilo. Sva je sreća svijeta za dva života stvorena, samo zbog nas. Sve do vrha ovog neba volim te, jer samo to znam. Sva je sreća svijeta za
dva života stvorena, samo zbog nas. Sve do vrha ovog neba volim te, jer samo to znam. S tobom ronim na dah, nikad ne čekam znak. Sve je jasno ko dan, za nas postoji plan. S tobom sjedim na dnu i baš je lijepo nam tu. Mi smo otrgnuta sidra, što su pobjegla od svih. Za dva života stvorena, samo zbog nas. Sve do vrha ovog neba volim te, jer samo to znam. Sva je sreća svijeta, za dva života stvorena, samo zbog nas. Sve do vrha ovog neba volim te, jer samo to znam. Čuvate na dlanu ko posljednju kaplju, sklonite od ljudi da te ne ukradu. S tobom ronim na dah, nikad ne čekam znak. Sve je jasno ko dan, za nas postoji. Ya vamos a ir, ya vamos a ir. Bueno, Bueno, vamos a mandar un saludo. Llegó la hora de los saludos, Mirko. Vamos a mandar un saludo, una felicitación a Josa Berlichak y Adriana Smaich, que han presentado el libro de August Senoa, El Tesoro del Orfebre, con la traducción de ambos. Y bueno, fue presentado el día viernes. Como dijeron en esa presentación que hicieron online y la sacaron por YouTube, por Facebook, querían hacerla de otra manera, pero no se puede. Otras veces lo han hecho o en el Centro Cultural o en Hogar Croata, y bueno, no se pudo, pero bueno, un gran trabajo que les llevó bastante tiempo, y bueno, lo han conseguido, y por fin tenemos una de las obras de literatura croata muy importantes en Croacia, que fue traducida en distintos idiomas, y bueno, nunca había sido traducida al español. sí, hay unos cuantos libros. En la Matica aparecen los libros que se traducen en español. No son muchos, son realmente pocos los que van a español. Hay mucho en inglés, mucho en alemán, pero en español no son tantos. Así que esto es un trabajo necesario, sobre todo con los clásicos, esos clásicos de la literatura croata que está bueno que se pueda leer en otros idiomas. Eso, Sí, y una cosa que yo estuve hablando con Adriana, y es para destacar, felicitarlos a ambos, porque me decía que les costó mucho porque está escrito muchas palabras en un croata, digamos, antiguo, si se quiere, o con giros idiomáticos que no son los comunes. Entonces, si bien ellos hablan muy bien, les costaba a veces enganchar o de dónde venía la palabra, ¿no? Por eso les llevó un trabajo de bastante tiempo. Y bueno, sí, son... como decías vos, es bueno esas obras literarias, clásicos, que se puedan tener en idioma español. Sí, o sea,
yo soy amante de los libros, y a mí me gustaría que todos los libros que se editan en Croacia se traduzcan en español, pero bueno, eso es imposible. Por eso, por lo menos pedimos que las películas que hagan las subtitulen en español, que en el DVD pongan la opción de subtítulo en español, pero Tal cual. hasta eso parece que es difícil. Ya que estamos hablando de Joja Berlichak, Carmen hace poco sacó el libro de la tragedia de Bleiburg, así que también recordar al que quiera tener ese libro, ya lo están distribuyendo, así que por correo lo puede conseguir. Y bueno, quiero resaltar esto, en plena cuarentena, Sí, en plena perdón. pandemia, Quiero decir, agregar que cualquiera de los dos libros, tanto el de Carmen Berlichak como este de Joja, de Genoa, ambos libros están a la venta, creo que lo pueden pedir si uno entra a la página al Facebook de Joja Berlichak o Estudia Croática, van a encontrar, lo pueden pedir por ahí, bueno, se los van a mandar. sí, eso. Quería destacar que en cuarentena, en pandemia, lo que sea, se sigue produciendo material intelectual que está bueno que se trabaje. Quizás trabajaron un poco más tranquilo porque no tenían otras obligaciones y pudieron dedicarle un poquito más de tiempo. Sí, puede ser, Con, seguro. con respecto a, justamente ahora me hizo acordar, con la pandemia, la cuarentena y el tiempo, eh, recibí la noticia, no sé si la veo por ahí, dando vueltas un flyer, que en breve se va a lanzar el censo de los croatas en Argentina. Es un proyecto de Christian Spurlian, que en realidad no sé si está bien llamarlo censo, es una encuesta en realidad, donde uno entra y se anota y contesta las preguntas voluntariamente. Que hace muchos años que queremos saber cuántos croatas exactamente hay en Argentina, dónde están ubicadas, la distribución, porque es mucho más que decir la información oficial que nos dan de Croacia, que en Argentina hay 250.000 croatas. O sea, para mí no es así. O sea, debe haber una cantidad importante de croatas, pero es croata el que se dice croata. O sea, el que en esa encuesta entra y diga yo, ¿sí? Ese se cuenta. Ahora, Claro. si nosotros decimos, por ejemplo, Joja Berlichak hizo una investigación muy interesante sobre los apellidos croatas en Argentina, ¿sí? Y da una cantidad muy grande, pero él no le preguntó a cada uno de esos que lleva un apellido croata si él es croata o no. No, Claro. porque decide no serlo. O sea, puede tener ancestros croatas, pero decide no serlo. Pero eso está bien. Entonces, el proyecto este es interesante, está bueno y más o menos para saber los detalles, porque no sé en cómo lo habrá determinado desarrollar. En un momento tenía 25 preguntas, o sea, uno contestaba 25 preguntas donde más o menos decía qué ascendencia, si es del abuelo, del bisabuelo, tatarabuelo, de qué generación es, y si tiene la ciudadanía, por ejemplo, croata, o no sé, un par de preguntas que uno podía tener una idea de cómo conectarse y darle, digamos, distintas opciones de participación en distintas organizaciones o distintos eventos que se hacían en Argentina. Así que eso está en marcha, veremos cómo terminó desarrollándose y bueno, Cristian es un especialista de esto, así que Sí, hay mucho, es interesante el proyecto porque, como bien decías, desde la embajada, desde Croacia mismo, tienen de decir, bueno, hay tantos croatas en la Argentina porque han viajado, pidieron que se fueran a... Pero no nos olvidemos que hay muchos descendientes acá en Argentina de abuelos o bisabuelos croatas, que en ese momento, si a veces, y no
los que no participaron, sus familias crecieron, se casaron con otras, con hombres o mujeres de otras ascendencias, y se han perdido el idioma, no se mantuvieron las costumbres, y lo único que tienen el apellido. O ni siquiera eso, sino que es el apellido por parte de la mamá, el abuelo que venía, el bisabuelo, yo sé que vino de Yugoslavia. Claro, Y no saben de dónde. Y por ahí es como decir, si te pones a rastrear, decir, no, pero es croata. No, pero en ese momento, claro, era el Imperio Austrohúngaro o era Yugoslavia y entraron así. Sí. Bueno, Directamente. eso también, Así que bueno, todo eso es bueno, hacer el censo viene bien por todas esas circunstancias que se van sí, presentando. yo lo llamaría más una encuesta que un censo. Sí, bueno. Por- Censo es como para decir, resumiendo, ¿no? En esa encuesta es como para decir todos los que están en la Argentina, como sus ascendencias. el censo sería ir casa por casa en todo el país a tocar timbre para ver si usted Claro, es bueno. croata. Ahora, si usted hace una convocatoria para que los que se sienten croatas se inscriban y que contesten encima un par de preguntas, es como una encuesta. Es una cosa al revés, ¿no? Que el censo no va a la... Sí, no, desde ya. El censo pasa, lo va a buscar. En esto vienen ellos a ser encuestados, Bueno, tal cual. de todas maneras es una Vamos a ver cómo resulta. iniciativa buena. Lo que sí hay que tener el resguardo de los datos personales de cada uno, esos son temas de seguridad que supongo que estarán garantizados para que una base de datos de esa naturaleza no aparezca comercializada. mire si se utiliza en contra. Adelante. Que tenemos para el día de la convocatoria que tenemos para el día de la independencia de Croacia. Exacto, el día 25, jueves 25, a las 19 horas, hora argentina, vamos a hacer una transmisión en vivo en conjunto con el programa Bar Croata de Rosario y vamos a convocar a una cantidad de gente de otros países para señalar este día. Señalamos este día ya que en Croacia por alguna razón lo sacaron del calendario de, de festejos, no sé, pero no importa. Sí, Acá no. hay la sorpresa, bueno, la inquietud era querer comunicarse con tanto de la gente de Bar Croata como nuestra, querer comunicarnos con los demás, con algunos representantes de la diáspora de diferentes países de Latinoamérica. Algunos de ellos, bueno, todos son amigos, con algunos ya lo tuvimos acá en el programa también. Y bueno, vamos a ver qué resulta. ¿Cómo hay que hacer para estar y participar en vivo, por lo menos a través de los mensajes? En la página de Bar Croata, de Facebook de Bar Croata, y en la página de Facebook de Podcast Domovina, creo que técnicamente eso, Iván Gerbat sabe cómo enganchar que se transmita por las dos páginas. Bueno, los mensajes que dejen en el momento, o los like o los no like, o los menos, pueden dejarlos inmediatamente y nosotros los vamos a ir viendo, porque esas cosas como que vuelan, ¿no? Que aparecen. Sí, bueno, así que la invitación está hecha y esperemos que salga bien y que participen, que la gente nos siga. Esto, como en toda Latinoamérica estamos de cuarentena, cada uno va a estar desde su casa, y así que vamos a hacer un home office general. Sí. Va a estar bueno. Bueno, yo creo que va a estar Bueno, así que el jueves a las 19 horas. jueves 25 a las 19 horas, hora de Buenos Aires. Sé que en Lima Hora de Buenos Aires. son las 5 de la tarde, eso me estuvieron diciendo hoy. Y bueno, los esperamos a los que quieran escucharlo desde Croacia, es a las 12 de la noche. Todavía no es tan tarde. No es tan tarde para ello.
exacto. Bueno, Bueno, y así que gracias repetimos, a todos los que nos han seguido, los que nos vienen siguiendo, los mensajes que nos han dejado. Tratamos de a todos y nos agrada que más gente se vaya programa a programa, nos vaya siguiendo, se vaya colgando con nosotros. son muy generosos con los mensajes, la verdad que gracias por la generosidad de la gente. Bueno, Bueno, vamos a brindar por ello. Silvio, Mirko, Ghibli, Silvio, Dani, que está del otro lado, Silvio a todos, y bueno, nos veremos en el próximo programa. nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Vimos. Y nos vemos.